El pueblo, acurrucado entre los picos brumosos, conocía a Elián como el niño que no podía tallar. Sus manos, aunque fuertes, no lograban transformar la madera en algo hermoso. A diferencia de otros que podían dar vida a la madera, sus creaciones permanecían toscas y sin vida. Los otros niños se burlaban de sus intentos fallidos. La montaña susurraba secretos a través del viento, pero Elián no entendía el lenguaje de la música. Se sentía desconectado de la naturaleza que lo rodeaba. Anhelaba tejer historias con hilo, pero sus dedos torpes solo producían nudos. Cada intento terminaba en frustración y lágrimas. Elián pasaba horas junto al río, su melodía un bálsamo para su alma. Allí encontraba un refugio de paz y consuelo. Observaba el agua bailar sobre las rocas, puliéndolas pacientemente. El río le enseñaba la importancia de la paciencia y la perseverancia. El río, a diferencia de los aldeanos, parecía comprender su silencio. En sus aguas, Elián encontraba un amigo silencioso. Acogía sus lágrimas y le susurraba historias de resistencia y esperanza. Le hablaba de tiempos mejores y de la fuerza interior. Un invierno particularmente duro, la desgracia visitó a la familia de Elián. La nieve cubría todo, haciendo la vida aún más difícil. Sus cosechas fracasaron y el hambre les mordía el estómago. La desesperación se apoderó de la familia. Sus padres, agobiados por la desesperación y el peso de sus desventuras, decidieron buscar fortuna en otro lugar. La decisión fue dolorosa pero necesaria. Dejaron a Elián, dejándolo solo con una promesa susurrada de regreso y un corazón lleno del amargo aguijón del abandono. La soledad se convirtió en su nueva compañera. El bosque, siempre presente y vigilante, se convirtió en el guardián renuente de Elián. Cada árbol, cada sombra, parecía observarlo con una mezcla de indiferencia y curiosidad. El miedo lo atormentaba, un compañero constante en las sombras cada vez más profundas. Las noches eran las peores, cuando los sonidos del bosque se amplificaban y su imaginación corría desenfrenada. Los susurros del viento, antes calmantes, ahora se transformaban en gruñidos amenazantes. Cada ráfaga parecía llevar consigo un mensaje de advertencia. El hambre le roía el estómago, un recordatorio constante de su soledad. Cada día era una lucha por encontrar algo que comer, una batalla contra la desesperación. Elián, impulsado por la desesperación y guiado por el instinto, aprendió a sobrevivir. Sus manos, torpes al principio, se volvieron hábiles en la búsqueda de alimento. Observó la danza intrincada del bosque, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra que cambiaban con el paso del día. Los senderos ocultos de los animales, caminos secretos que revelaban la vida oculta del bosque, el lenguaje del canto de los pájaros, cada trino una historia, cada llamada una señal. Sus manos, antes torpes, aprendieron a colocar trampas y a encender fuego. Cada chispa era una victoria, cada trampa un paso hacia la autosuficiencia. Comía con moderación, saboreando el gusto de las bayas y el conejo asado. Cada bocado era un triunfo sobre la adversidad. El bosque, inicialmente una fuente de miedo, se convirtió en su proveedor. Cada rincón del bosque ofrecía algo nuevo, algo vital. Se construyó un pequeño refugio, utilizando sus habilidades de tallado para crear uniones resistentes. Cada día, su refugio se volvía más seguro, más acogedor. Dormía bajo un manto de estrellas, su luz distante, un faro de esperanza. Las estrellas se convirtieron en sus compañeras, su luz un consuelo en la oscuridad. Los años pasaron como las estaciones. Cada cambio de estación traía nuevos desafíos, nuevas lecciones. Elián creció delgado y fuerte, su espíritu templado por las duras realidades de la naturaleza. Cada cicatriz, cada músculo, era testimonio de su resistencia. Aprendió a anticipar los ritmos de la naturaleza, sus sentidos agudizados por la necesidad de sobrevivir. Cada sonido, cada movimiento, se convirtió en una señal que podía leer. El bosque, una vez una prisión de miedo, se convirtió en un santuario de resistencia. En su soledad, encontró una fuerza que nunca supo que tenía. Un día, el sonido de campanas distantes llegó a través de los árboles, una melodía desconocida pero atractiva. Era como si el viento mismo susurrara secretos de tierras lejanas. Despertó una chispa de curiosidad en Elián, un anhelo por algo más allá del abrazo familiar del bosque. Sentía que había un mundo entero esperando ser descubierto. Decidió aventurarse,
buscar su propio destino más allá de la sombra del abandono. Con cada objeto que empacaba, su determinación crecía. El viaje fue largo y arduo. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, pero también a su propio ser. Siguió el sinuoso río, cuyas corrientes reflejaban su propio viaje de autodescubrimiento. El agua clara y brillante le recordaba la pureza de sus intenciones. Se encontró con otros viajeros, cuyas historias alimentaban su deseo de experimentar el mundo más allá del abrazo esmeralda del bosque. Cada encuentro era una lección, una nueva perspectiva. Cuando finalmente llegó a la ciudad, sus imponentes murallas y bulliciosas calles lo intimidaron y fascinaron. Era un nuevo mundo lleno de posibilidades y desafíos. El aire vibraba con sonidos desconocidos, el clangor de los martillos, los gritos de los vendedores, las risas de los niños. Todo era nuevo y emocionante. La ciudad, con su vibrante caos, era un marcado contraste con la tranquila soledad del bosque. Era un lugar donde cada esquina escondía una nueva aventura. Elian sintió una mezcla de temor y emoción. Sabía que este era solo el comienzo de su viaje. Sabía que tenía mucho que aprender, mucho que demostrar. Cada desafío sería una oportunidad para crecer. Buscó trabajo, con las manos callosas y fuertes por años de supervivencia. Estaba listo para enfrentar cualquier reto. Sabía que tenía la fuerza de la montaña dentro de él, la resistencia del río fluyendo por sus venas. Estaba preparado para lo que viniera. Líneas para la escena 4 que se proporcionarán.